Televisa presenta Lo que se viene a continuación. En MP3. En MP3. La Revolución Rusa fue un proceso político y social que tuvo lugar en el Imperio Ruso durante el año de 1917. Podemos resumirlo en 4 etapas principales: la Revolución de Febrero, la Revolución de Octubre, la Guerra Civil Rusa y la consolidación de la Unión Soviética. Obreras y motines por la escasez de alimentos en la capital rusa. Estas manifestaciones forzaron la abdicación del zar Nicolás II y la creación de un gobierno provisional, compuesto en su mayoría por liberales y socialistas modernos. Sin embargo, el gobierno provisional no pudo satisfacer las demandas populares de paz, pan y tierra. En octubre del mismo año, el partido bolchevique liderado por Vladimir Lenin dio un golpe de estado y tomó el poder en una revolución armada conocida como la Revolución de Octubre. Esto marcó la caída del gobierno provisional y el inicio de una nueva era en Rusia. Después de tomar el control, los bolcheviques implementaron una serie de reformas radicales, incluyendo la nacionalización de la tierra y la industria, así como la promulgación de decretos que otorgaba derechos y beneficios a los trabajadores. Además, los bolcheviques firmaron el Tratado de Brest-Litovsk en 1918, que permitió a Rusia retirarse de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, estos cambios drásticos y la guerra civil consecuente generaron una gran oposición por parte de otros grupos políticos y países extranjeros que apoyaban a los blancos antibolcheviques. Durante la Guerra Civil Rusa, que duró desde 1918 hasta 1922, se libraron batallas en todo el país entre los bolcheviques y sus enemigos. Finalmente, los bolcheviques, bajo el liderazgo de Lenin y luego de su muerte en 1924, lograron consolidar el poder. En 1922 se creó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, la URSS, un estado socialista compuesto por diferentes repúblicas. Esto marcó el fin de la Revolución Rusa y el comienzo de una nueva era política y social en Rusia, con el comunismo como su ideología dominante. En resumen, la Revolución Rusa fue un proceso complejo y violento que condujo al derrocamiento del antiguo régimen zarista y el establecimiento de un nuevo régimen socialista encabezado por los bolcheviques. Su impacto en la historia mundial fue significativo y su legado perduró durante décadas hasta la desintegración de la URSS en 1900. Como ya le había mencionado, la Revolución Rusa fue un importante acontecimiento político, social y económico que tuvo lugar en el Imperio Ruso en 1917. Las causas de la revolución fue causada por una combinación de factores como la desigualdad social y económicas, la opresión política y las dificultades económicas del país. El partido bolchevique dirigido por Lenin fue principal actor de la Revolución de Octubre. Los bolcheviques tenían como objetivo instaurar un sistema socialista en Rusia, basado en la propiedad colectiva de los medios de producción y la abolición de la diferencia de clases. El gobierno soviético. Después de la Revolución de Octubre, se estableció un gobierno soviético encabezado por Lenin. Este nuevo gobierno adoptó medidas radicales como la nacionalización de la industria y la distribución de tierras a los campesinos. También promovieron cambios sociales como la igualdad de género y derechos laborales. Guerra civil. Después de la Revolución Rusa, estalló una guerra civil en el país entre las fuerzas bolcheviques y diferentes grupos contrarrevolucionarios. La guerra civil duró desde 1918 hasta 1922 y fue una de las más sangrientas de la historia, con millones de muertos. La Unión Soviética.
La Revolución Rusa llevó a la creación de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. La URSS se convirtió en un estado socialista y tuvo un impacto significativo en el siglo XX, tanto a nivel nacional como internacional. Su legado en la Revolución Rusa tuvo un impacto duradero en la historia mundial. Sentó las bases para el surgimiento de la URSS como la superpotencia global y su posterior rivalidad con los Estados Unidos durante la Guerra Fría. También influyó en la propagación del consumismo y la lucha entre diferentes ideologías políticas en todo el mundo. La Revolución Rusa tuvo un impacto profundo y duradero tanto dentro de Rusia como en el contexto mundial. Algunas de las principales consecuencias y afectaciones de la revolución fueron las siguientes. Cambio del sistema político. La revolución resultó en el derrocamiento de la monarquía zarista y el establecimiento del gobierno socialista bajo el control de los bolcheviques. Esto significa una transformación radical del sistema político y del gobierno en Rusia. Sociedad igualitaria. Con la toma del poder por parte de los bolcheviques, se implementaron políticas para lograr una sociedad más igualitaria y justa. Se llevaron a cabo reformas agrarias y se nacionalizaron industrias y medios de producción. Industrialización acelerada. Bajo el liderazgo de Stanley, la URSS emprendió un programa de industrialización forzada y planificación económica que transformó rápidamente el país en una potencia industrial. Esto permitió que la URSS se recuperara de la devastación de la guerra civil y convertirse en una superpotencia después de la Segunda Guerra Mundial. Cambio geopolítico global. La Revolución Rusa y la creación de la URSS tuvieron un profundo impacto en la política y la geopolítica global. Se convirtió en uno de los modelos e inspiración para movimientos y revoluciones socialistas y comunistas en todo el mundo. El país más libre del mundo. El gobierno provisional se consideraba a sí mismo un ente interino destinado a conducir el país durante la guerra, pero llevó a cabo reformas de gran calado. El ejecutivo, dirigido por el primer ministro, el príncipe Elbol, un reformista liberal, y por el ministro de Justicia Alexander Kerensky, el único socialista del gobierno y el único que también era miembro del Soviet, abolió las leyes zaristas relativas a la libertad de expresión y reunión. En palabras de Lenin, Rusia se convirtió en el país más libre del mundo. El líder bolchevique, desde su exilio en Suiza, seguía el trepidante curso de los acontecimientos de Petrogrado lleno de frustración. Por fin volvió a Rusia en un tren sellado facilitado por los alemanes, que tenían la esperanza de estar en la oposición de Lenin a la guerra socavaría del esfuerzo bélico ruso. El día 3 de abril, Lenin llegó a la estación de Finlandia de Petrogrado con su decálogo de propuestas, las llamadas tesis de abril, para reclamar todo el poder de los soviets. Teoría marxista. La Revolución Rusa se basó en la teoría marxista, que sostiene la negación de la propiedad privada y la igualdad social. Se reconoce la historia de lucha de clases y se enuncia la dictadura del proletariado. Y por último diré las consecuencias de la Revolución Rusa. La primera es derrocamiento de la monarquía absoluta de los zares. El poder de Rusia frente al mundo, ya sea en el ámbito científico, económico, político o militar. El establecimiento del comunismo con la creación de la República Federativa Comunista, de paso a denominarse Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Y por último, la división del mundo en dos. Por un lado estaba el capitalismo y por el otro el comunismo. Esta oposición resultó en la Guerra Fría. Y ahora sí, por último, voy a dar unos pequeños datos
curiosidades sobre la revolución bolchevique. Su nombre no era Lenin, en realidad era un sobrenombre. Su verdadero nombre era Vladimir Ilich Ulyanov. Debido al férreo control de la monarquía zarista, era común entre los revolucionarios tomar apodos para poder vivir en la clandestinidad. San Petersburgo llevó su nombre. La segunda ciudad más importante de la Unión Soviética, San Petersburgo, fue renombrada tras la muerte del líder en 1924 para homenajearlo. Su nuevo nombre, Leningrado. Podemos ver su cuerpo en la Plaza Roja. Vladimir falleció el 21 de enero de 1924 en Moscú a la edad de 53 años. Tras un gran funeral en el que participaron millones de personas, se decidió preservar su cuerpo. Actualmente, cualquier persona que visite la capital rusa puede visitar de forma gratuita el mausoleo diseñado para el descanso de los restos mortales de Lenin y ver de cerca su cuerpo embalsamado.